Bienvenidos, ¿cómo les va? Y a partir de esta comunicación que nos propone el programa todos los jueves, queremos seguir invitándote a comprometerte socialmente con las realidades que nos afectan a todos los argentinos. Podés hacerlo hoy mismo desde tu casa, compartiendo este programa con la familia, tratar este tema social y hablarlo con tu papá, con tu mamá, con tu hijo. Y el solo hecho de involucrarte, de pensar en el otro, eso ya abre una pequeña puerta, una luz en el compromiso social para mejorar la situación en la Argentina. Hoy vamos a hablar del primer empleo, esta vivencia, experiencia fundamental en la vida de un joven que sueña, que pone sus deseos y todo lo que viene por delante en materia de su desarrollo humano. Por un lado también el sentirse parte y el sentirte útil para la sociedad. Pero la realidad es bastante contrastante a nivel mundial. La tasa de desocupación juvenil es muy importante y se frustra a lo mejor esta posibilidad del primer empleo. Muchos jóvenes están fuera del sistema educativo y fuera del sistema laboral. Este es el tema del día. Bienvenidos. En un segundo podemos cambiar muchas cosas. Segundos para Todos TV, un nuevo programa que muestra el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de todos aquellos que contribuyen a mejorar nuestra comunidad. Porque en un segundo se pueden cambiar muchas cosas. Segundos para Todos TV. El desempleo juvenil es un fenómeno globalizado que se manifiesta tanto en las economías de los países desarrollados como en las economías emergentes. La cifra es histórica y jamás fue superada. 81 millones de jóvenes en el mundo están desocupados. Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo juvenil duplica a la tasa de desempleo a nivel general y triplica a la tasa de desempleos a nivel adultos. En la Argentina y solo en la Argentina, la tasa de desocupación juvenil afecta al 20% de esa población que es económicamente activa. Y nos preguntamos, ¿qué es de esos jóvenes que no acceden al trabajo, que no se forman bien educativamente, que forman parte de las clases altas, pero mayormente de las clases pobres? ¿Cómo igualarles las oportunidades y también revalorizar la educación como una herramienta fundamental para revertir el tema del desempleo? Primera parte del informe. Con la crisis económica en aumento, el mundo experimenta la caída libre de la tasa de desempleo. No es un fenómeno nuevo, pero sí tiene una cara alarmante. 81 millones de jóvenes desocupados, la mayor cifra de la historia. Lo más importante es que un joven hoy de 17 años en situación de pobreza siente el mundo globalizado como un enemigo y no ve de qué manera se puede insertar fuera de algún trabajo que sea lo que se llama una changa. Lo que nosotros hacemos es sobre todo incentivar a los jóvenes a que descubran su propio potencial y su capacidad enorme de trabajo y de estudio, que valoricen eso y que logren tener un canal y darse cuenta cómo pueden armar su propio proyecto de vida a través del trabajo y del estudio. Según fuentes de la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina, 7 millones de jóvenes no tienen empleo. Y los que trabajan lo hacen en condiciones que no dignifican. Ganan la mitad del salario de un adulto y casi el 70% no cuenta con seguro médico. Muchas veces en Argentina hemos confundido empleo con cualquier empleo. Si yo creo un empleo que no es productivo, ese empleo es un empleo que genera pobreza. Porque de alguna manera hay otro que está trabajando para producir riqueza, otro empleo productivo que está trabajando para producir riqueza, pero que tiene que compartir un salario con otro empleo improductivo. Si se tiene en cuenta que la mitad de la población joven de América Latina no terminó la escuela secundaria, la exclusión social y el riesgo de marginalidad son una resultante tristemente lógica. Dentro de lo que es la cultura del trabajo, nosotros consideramos que existen pilares que hay que sostener, que el joven tiene que sostener, haberse formado y a su vez sostener para poder insertarse, tanto en lo laboral como en lo social. Y que los jóvenes en este momento no lo tienen totalmente formados, ¿no? Entonces, una de las fortalezas que tenemos como institución
y esto yo te diría que en casi todos los proyectos de inclusión sociolaboral lo venimos aplicando, es trabajar con los jóvenes un proceso de inducción hacia el mundo del trabajo. El antídoto sigue siendo la educación y las políticas de inclusión social universal para los jóvenes. Un compromiso a largo plazo que involucra a todos los ámbitos de la sociedad y una inversión en la que todos ganan. La capacitación de los jóvenes y la educación es nuestro gran desafío como adultos y realmente es el mundo del mañana y debemos darle toda la prioridad y toda la importancia que eso merece, ¿no? Y entonces nos vamos a convertir en un gran país nuevamente. El economista argentino y especialista de las Naciones Unidas, el doctor Bernardo Klicksberg, señaló que el 20% de los jóvenes en la región de Latinoamérica ya está afuera del sistema educativo y del mercado laboral. También señala que hubo avances importantísimos en países como Brasil, Chile, Uruguay y también Argentina, pero 1 de cada 3 chicos pobres no va a terminar el colegio secundario. Vamos a hablar ahora con nuestros especialistas y preguntarles, entre otras cosas, qué le va a pasar a ese chico que no termina el colegio con respecto a su futuro laboral. Eduardo Martí es contador público egresado de la UBA. Se ha desempeñado como profesor en diferentes instituciones locales y extranjeras. Es el fundador y actual director general de Junior Achievement Argentina. Jessica Malegarí es licenciada en Sociología y magíster en Políticas Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctorada en Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, directora de programas en Cimientos. Aquí estamos con nuestros invitados de lujo. Los voy a presentar: Jessica Malegarí, de la Fundación Cimientos, gracias por venir, y Eduardo Martí, de Fundación Junior Achievement. Bienvenidos y gracias por venir a hablar del primer empleo, la importancia de esta primera vivencia para un joven y esta realidad que establece y señala el doctor Klicksberg, que dice que 1 de cada 3 chicos no termina el colegio secundario. ¿Qué le pasa a ese chico que no termina el colegio secundario con respecto a su futuro laboral? En realidad lo que nosotros analizamos es que lo primero que le pasa es que es muy difícil ingresar al sistema laboral. Uno de los primeros requisitos que tiene el sistema es que los chicos tengan el secundario completo y que tengan su título en la mano. A partir de ahí las posibilidades se amplían. Si esto no existe, si los chicos abandonaron, la cantidad de posibilidades se reduce drásticamente. Entonces nosotros desde Cimientos lo que apostamos primero es a que los chicos estén en la escuela, aprendan y la puedan terminar con su título en la mano. Eduardo, hay una tasa altísima de desempleo juvenil. ¿Cuáles son esos factores? ¿Por qué es tan alta? ¿Por qué hay tantos jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral? Te contesto desde el lado no de director de una fundación, sino como economista. Imagínate por un momento que yo pusiera un salario mínimo movido por mi sensibilidad social, y no quiero que los argentinos vivan mal, de $10.000 mensuales. ¿Qué ocurriría? Seguramente el 80% de la población argentina quedaría, o el 90% quedaría desempleada. Entonces, en general, como consecuencia de la legislación laboral, del deseo de mejorar la calidad de vida de los argentinos, la presión sindical, se establecen salarios mínimos por encima del precio de mercado. Entonces todos aquellos cuya productividad es menor a ese salario mínimo sencillamente no encuentran trabajo. Entonces el chico que dejó el colegio, que tiene poco sentido de la eficacia, poca seguridad en su mente, no tiene hábitos laborales y al mismo tiempo tiene problemas en lecturas o en comunicación, en general su productividad es baja. Es el chico que más necesita insertarse al mercado laboral para poder practicar, y a ese tipo lo estás dejando afuera. ¿Qué significa el primer empleo? ¿Cómo definirlo? En realidad el primer empleo tampoco es el imaginario de que uno termina la escuela y ahí recién aparece. Muchas veces en los sectores vulnerables socioeconómicamente el primer empleo aparece correlativamente a la escuela secundaria. Significa en la mayoría de las veces una estrategia más de supervivencia, la posibilidad de colaborar con el núcleo familiar que en estas familias se ve golpeado por un montón de circunstancias. Significa empezar a pensar un proyecto de vida. Nosotros tenemos la posibilidad de tener contacto con más de 1.200 chicos que han egresado de las escuelas secundarias que nosotros acompañamos, y en una encuesta que les hicimos les preguntamos
qué era lo que ellos se imaginaban haciendo al año siguiente después de egresar. Y el 75% contestó que querían estar trabajando. Hay una proyección de vida en ese deseo de conseguir un empleo. Y además es la posibilidad de comenzar a construir una vida independiente y autoválida. Cuando eso se frustra, cuando no aparece esa oportunidad, ¿qué le pasa a ese joven? Nosotros somos unos convencidos de la estrategia del acompañamiento. Así como acompañamos a los chicos durante la escuela secundaria, también creemos que en el acompañamiento existe la posibilidad de que los chicos vuelvan a intentarlo. Y la confianza en que ellos pueden es lo que muchas veces los hace efectivamente volver a presentarse. La frustración en realidad es algo que nos acompaña a todos los adultos. Y quizás lo que a ellos les pasa en esto del primer empleo es que es la transición de este mundo más ligado a la infancia y a la juventud y el golpe de las primeras frustraciones, que insisto, en estas poblaciones se dan quizás mucho antes que haber terminado la escuela. Se dice que la sociedad va perdiendo, se ha degradado mucho en sus valores, ¿no? Sobre todo en la juventud. Ayúdenme a entender, ¿hay falta de oferta laboral o hay una mayor cantidad de jóvenes que están perdidos, que perdieron el horizonte, que no tienen incentivos y no ven ni en el trabajo ni en el estudio una salida? Directamente no hacen nada, son los inactivos. Yo creo que tenés un poco de las dos cosas. El sistema educativo está en manos del Estado desde hace 100 años y en general es poco propenso a innovar, a incorporar contenido. Siguen con la tiza en el pizarrón cuando el mundo está sacando las tabletas. Entonces, entra aquí Cimientos y entran ellos y te enseñan a hacer un currículum, te dan habilidades nuevas para que tratan de suplir el bache. Pero la distancia se va ampliando. Junior Achievement intenta hacer eso, se mete y trata de abrir la ventana y que entre aire fresco, dándoles a los chicos aquellos contenidos que hoy el sistema no ofrece. En los colegios privados en general ese problema es muchísimo menor, a pesar que tienen los mismos contenidos mínimos, porque tienen doble escolaridad, entonces van completando toda esta formación. Pero realmente el sistema escolar no ayuda y la rigidez del sistema escolar muchísimo menos. Eso por un lado. Y por otro, y el chico se ve desalentado en el colegio. Muchas veces los chicos dejan el colegio porque ven la impracticidad ante necesidades crecientes en su familia y dicen, largo el colegio, me voy a trabajar de cadete de supermercado, por lo menos gano unos mangos. Obviamente se condenan a largo plazo dentro de 20 años van a seguir trabajando de cadete. Hace un paréntesis ahí, porque la verdad te incluyo a vos, Jessica. En la enseñanza media, entonces, ¿no está preparada como para capacitar a ese chico para salir al trabajo todavía? ¿Cómo está la enseñanza media en ese aspecto? Creo que en este punto es necesario hacer un análisis de la realidad concreta en la que estamos como Argentina y varios países de Latinoamérica atravesando, que es la obligatoriedad de la escuela media, que hasta hace unos años no estaba. Eso necesariamente cambia el sistema. Hay muchísimos chicos que antes no ingresaban a la educación media que hoy sí están llegando. Eso, en términos de país, es realmente una ventaja enorme, porque cada vez vamos a tener más población con mayor cantidad de años de escolarización. Pero para que esta situación realmente se dé, la escuela tiene que hacer un cambio para poder incorporar realmente a estos chicos en las aulas. Los docentes tienen una dedicación en muchos casos enorme, una vocación gigante, pero lo cierto es que la población que hoy se presenta en las aulas no es la población para la cual ellos fueron preparados. Todo este proceso de transición genera la necesidad de que la escuela se mire a sí mismo, que los docentes reflexionen y que los alumnos también entiendan que están transitando quizás por primera vez en sus familias un ciclo educativo que hasta ese momento no se había dado. Este programa sigue creciendo gracias a ustedes y a partir de hoy vamos a presentar una nueva sección que habla de la actualidad y también de las buenas noticias, de las cosas que pasan todas las semanas en la Argentina y que son constructivas, mostrarle esos ejemplos de personas que hacen la diferencia y que nos ayudan a pensar este país mejor. Presento a mi compañera desde hoy, Paula Torres, con esta sección de actualidad.